Primera Timoteo capítulo 2. Estas cartas, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito, se le conocen como cartas pastorales. Son escritas específicamente a los que son ministros. Sin embargo, todos las tenemos, así que también es para todos nosotros, pero ayuda grandemente en el ministerio. Sin embargo, es interesante que cuando Pablo le escribe a Timoteo, tiene algo en mente. Estas cartas, específicamente estas 3 cartas, van a utilizar mucho un lenguaje que tiene que ver con el tema que estamos viendo acerca de las buenas obras. En 1 Timoteo capítulo 2, Pablo va a tocar un tema acerca de las mujeres que no voy a tocar hoy, más adelante lo tocaremos, pero habla de las mujeres en el versículo 9, 1 Timoteo 2, 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La idea que tengo en mente y que quiero que ustedes compartan es precisamente esta: que una mujer piadosa se viste o enfatiza las buenas obras. En 1 Timoteo capítulo 5, ahora voy a ir al capítulo 5, habla de las mujeres viudas en el versículo 9. 1 Timoteo 5, versículo 9: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Es decir, que las buenas obras se manifiestan en el exterior, se practican en el exterior. Ahora en el 5:25, voy a leer desde el verso 24, 5:24, 1 Timoteo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Está comparando ahora a los hombres pecaminosos. No siempre el pecado se va a manifestar inmediatamente, sino que el texto nos afirma que algunos son ahora y otros después, pero es la misma forma en la que las obras se van a manifestar, pero no cualquier obra, sino Pablo le escribe esto a Timoteo, las buenas obras. Ahora, hablando de los hombres ricos, esa gente que tenía muchas riquezas, Pablo le dice a Timoteo que les enseñe algo a estos hombres de riquezas. En el 6:18 de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, que las buenas obras son algo crucial. Ya hemos usado Tito, después podemos ir a Tito, capítulo 2, versículo 14, que es uno de los textos que usé la semana pasada. Tito 2:14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hay muchos más textos donde las buenas obras salen a la luz, y donde el cristiano, o al menos aquella persona que se identifica como cristiano, refleja buenas obras. Sin embargo, creo que ya nos queda claro que una persona que no ha nacido de nuevo, por supuesto que no tiene buenas obras. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Este versículo echa por fuera a todos aquellos que dicen que tienen buenas obras. Es decir, hay quienes pueden pensar: yo no soy cristiano, pero no soy una mala persona. Yo no soy cristiano, pero hago buenas obras. Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos los versículos que acabamos de mencionar, toqué algunos de las mujeres, las viudas, los hombres ricos, y hay muchos más textos, repito. Todos ellos le está hablando a aquellas personas que ya han recibido al Señor Jesús como el Señor y Salvador. Es decir, que Pablo le está escribiendo a Timoteo, y Timoteo no está pastoreando la calle. Timoteo no está pastoreando allá en la calle, en la avenida, sino que estas instrucciones son específicamente para la iglesia del Señor. Y hablar de buenas obras es algo común entre la iglesia del Señor. Hablar de que nos alentemos a las buenas obras es algo común. Hablar de la naturaleza del pez que nade es algo común. Hablar de que el águila vuela es algo común. Hablar de que el cristiano sea rico en buenas obras es algo muy común. Así que Pablo le escribe a Timoteo para que esto que es muy común entre los cristianos se pueda cultivar y se pueda acrecentar. Nadie que no es nacido de nuevo puede hacer una buena obra, sino que solo hasta que tú eres una nueva criatura, dice el texto, creados en Cristo Jesús, entonces vas a poder llevar a cabo buenas obras. Esto echa por fuera todas esas cosas. El día de ayer el Señor nos permitió de nuevo salir a evangelizar, pero ahora no nos encontramos con los danzantes, sino que ahora había un grupo de gente que se disfrazó de gente pobre y que estaba rifando algunas cosas para una buena causa. Y una de las mujeres a las que les compartíamos el evangelio de este equipo, de este staff de buenas obras, decía: una vez al año no hace daño. Dejar una vez en la tarde nuestra comodidad para poder salir y recolectar algunos fondos para ayudar a gente de la calle no nos va a hacer daño. Así que lo estamos haciendo no por un fin de lucro, sino por una buena obra, para sentirnos bien. Y ella decía: cuando yo ayudo a otra persona me siento bien. Pero otro de los hombres del staff decía: yo no lo hago para que ellos se sientan bien, sino para yo sentirme bien. Así que puedo ver que de ambas maneras, tanto la obra de la chica era para ser vista, y hay maldad, hay orgullo, y el hombre decía: yo lo hago para yo sentirme bien. Por supuesto que esto es maldad también, porque es avaricia y egoísmo, ¿no? Solo pensar en ti, por supuesto que es soberbia a los ojos del Señor. Así que no importa la obra que tú hagas separado de Cristo, no creado en Cristo, no es una buena obra. Porque bueno, solo hay uno, y es el Señor. Así que si Él no hace la obra en tu vida, no es una buena obra. Vamos a llamarle una obra, y en aquel día vas a darte cuenta que son malas obras. Porque todos vamos a morir, absolutamente todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos algo en común: vamos a morir. Y el día que moramos, ya sabemos lo que sigue. Hebreos 9:27 nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Apocalipsis capítulo 20 versículos 12 y 13 nos va a decir claramente que todas nuestras obras van a ser juzgadas por el Señor. Cada cosa que tú haces en esta tierra, cada cosa. Si tú das un vaso de agua, si regalaste un Boeing, si tú pones un hospital, no pones un hospital, si te sales de tu casa a evangelizar, o te quedas en tu casa y no sales a evangelizar, si tú vas a la iglesia, no vas a la iglesia, lees la Biblia, no lees la Biblia, si tú eres un ateo consumado y definitivamente no quieres saber nada de Dios, pero tú vives a tu manera y no te metes con nadie y no le haces daño aparentemente a nadie, sea lo que tú quieras creer, vas a morir, y cada obra consumada va a ser juzgada por Dios, pasada por fuego, probada por la justicia de Dios. Y en esa justicia tus intenciones no tienen lugar. Repito, delante de la justicia de Dios, las intenciones no sirven. Como muchas personas hoy en día dicen: bueno, lo intenté. Bueno, Dios ve el corazón. Bueno, Dios va a aceptar esto poquito que yo le estoy dando, pero Dios ve mi corazón. Claro, y si Dios viera tu corazón, te diría que es un corazón impuro o no regenerado. Sin embargo, cuando Cristo se dio por nosotros, dice que se dio a sí mismo para purificarnos.
para limpiarnos, para redimirnos. Es decir que cuando Cristo viene a nuestra vida, literalmente nos hace nuevas criaturas y todo dentro de nosotros es transformado de una manera tan radical que ahora la manera en la que ustedes y yo obramos ya no es precisamente la manera en la que antes obrábamos o actuábamos, para que me entiendan con otra palabra más común. Ahora que el Señor ha venido a nuestra vida, ahora que Él nos ha hecho nuevas criaturas, cada obra que nosotros hagamos también va a ser juzgada. Sin embargo, tenemos una esperanza y hay algo más grande. El mundo incrédulo vive por obras, portándose bien, intentando cambiar. Cada año nuevo es un mes de duración, esta nueva intención, este nuevo plan, este nuevo proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las obras a las cuales nos hace referencia Efesios 2:10 son obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo preparó estas obras? Son desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan a ese tren que va sobre las vías? Es exactamente lo mismo. Esas vías ya están trazadas, la obra ya está trazada. Y lo que Dios te va a pedir ahora es que tú compruebes esa obra que Él ya preparó. La obra y la voluntad de Dios para nosotros siempre van a ir de la mano. El día de hoy solo voy a hablar de cómo podríamos descubrir esas buenas obras. Por favor, en Mateo 5:16, el Señor le dijo a aquellos discípulos que subieron al monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acompáñame a orar, por favor. Padre Celestial, yo creo que soy demasiado torpe para poder exponer esto, por cuanto son cosas demasiado profundas o muy delicadas. Se pueden trazar mal, Señor. Se pueden trazar mal y el final o el fruto han sido tantos, Padre Celestial, han sido cientos de miles de personas que hoy en día están creyendo hacer tu voluntad. Ellos creen que te conocen, creen que ellos están bien. Pienso en muchas sectas. Pienso en muchas personas que dicen que son cristianas y están haciendo obras carnales. Ellos usan aún los textos y los tuercen y ellos se justifican. Padre Santo, pero son pocos, al menos, Señor, la oración es porque tú abras el entendimiento de este puñado de gente que está escuchando, para que ellos puedan pasar de lo superficial y carnal a lo espiritual, Señor, y tú puedas hablar a sus corazones y tú puedas abrir la eternidad delante de sus mentes, sus corazones, sus pensamientos, para que ellos puedan ver con claridad, Señor, aquel día del juicio, aquel día en el que vamos a ser juzgados, Padre Santo, y tú puedas extraer la eternidad de lo que es eterno y futuro para nosotros y lo puedas traer a este presente, Dios bendito, y entonces la eternidad pueda superar toda nuestra manera de ver nuestras familias, nuestro actuar de cada día, que puedas superar, Señor, y tú puedas traer por un instante la gloria de la eternidad, de tal forma que no solo la esperemos, sino que la vivamos, Señor. Y nosotros no seamos personas que se equivocan en cuanto a este punto, sino que realmente esperemos la eternidad con alegría. Te ruego, Señor, que puedas abrir ojos y oídos y que, Señor, las personas puedan escuchar tu palabra, no de una manera superficial, puesto que estas son cosas muy delicadas al trazarse, Señor, y si en mi humanidad yo me equivoco, podría estar desviando a muchos de ellos, y te ruego que tú me libres de esto, pero aún en mi humanidad y en mi imperfección, Señor, tu palabra, que es perfecta, cumpla su propósito. Padre Santo, haz esto, porque es tu gloria, Señor, y hay un gran pueblo en esa eternidad, con palmas en las manos, reconociendo que es tu gloria, es tu honra y que solo el Cordero es digno.
Padre Santo, nuestra felicidad no está en obras, nuestra felicidad está en que tú obras en nuestras vidas. No esperando cosas más sobreespirituales como alguna gente cree, que al predicar, al evangelizar o al hacer cosas aparentemente más espirituales están más cerca de ti. No, Señor, fortalece el corazón de cada padre, cada madre, cada hijo, cada miembro en esta iglesia, de tal forma que ellos puedan palpar y disfrutar la eternidad en estas buenas obras que has preparado para ellos. Ayúdame, Señor, a poder trazar, te lo suplico. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor Jesucristo le está diciendo solo a los discípulos, aquellos que han subido al monte, que va a alumbrar la luz de estos discípulos delante de las personas, para que vean vuestras buenas obras, dijo en Mateo 5:16. Es decir, que la luz de Cristo en nuestras vidas se refleja en buenas obras. Y una vez que las personas ven las buenas obras, van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Muchos de nosotros estamos orando porque seres queridos, cercanos a nosotros, que todavía no han visto al Padre y todavía no le dan la gloria al Padre, muchos de nosotros estamos orando porque ellos se conviertan. Le estamos pidiendo al Señor que los convierta. Algunas oraciones son: sálvalos, sálvalos, Señor. Algunas personas estamos orando y suplicándole porque le abra el entendimiento a otras personas. Sin embargo, el texto nos está llevando de la mano a que muchas veces el Señor usa nuestras vidas como un testimonio para que las personas vean la luz de Cristo y glorifiquen al Padre. Es decir, muchos de nosotros en un momento de nuestras vidas, o quizá algunos de ustedes todavía lo están haciendo hoy en este preciso momento, están queriendo ganar el corazón de los oyentes a través de aparentes buenas obras. ¿Cómo? Bueno, algunas madres podrán decirle a sus hijos, no los más pequeños, sino los medianos: hijo, si tú me acompañas a la predicación el día de hoy y te portas bien, saliendo te voy a comprar un chocolate, o saliendo te voy a comprar un helado, o saliendo vamos a hacer esto que a ti te gusta. Es pecado, porque tú no estás haciendo una buena obra, sino que tú estás torciendo radicalmente la Escritura y estás estorbando la luz de Cristo, que es la única luz que va a poder alumbrar a las personas. No es de esa manera. Pero no solamente esas madres que llevan a los niños a la fuerza y que están estorbando la luz de Cristo, sino que también hay algunas madres que tienen algunos esposos que no son creyentes y ellas están cargando, intentando llevar una vida tan recta, tan pulcra, que quieren ganar al marido, pero no pueden ganar al marido. Esposos que tienen mujeres que son inconversas y que ellos intentan ser amorosos con ellas, las quieren llevar a pasear, las quieren llevar de vacaciones, a hacer muchas cosas con tal de que vean el gran amor de Cristo Jesús que Él tuvo por mí, que ahora yo tengo por ti. Obras, pero no son buenas obras, sino que están estorbando solo la luz de Cristo. Tú y yo somos como la luna y solo debemos de reflejar al sol. Es decir, que tú y yo, nuestro único trabajo y el gran mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, tus fuerzas. El reflejo de la comunión y del amor que tú estás creciendo en Cristo Jesús, con el Padre, en el Espíritu Santo, es que tú puedes amar a tu prójimo. Es decir, que tú vas a poder intentar lidiar con tu vecino, vas a intentar lidiar con tu jefe del trabajo, y lo único que vas a estar recordando es: me tengo que quedar callado, no le puedo contestar. Y yo recuerdo algunas madres, hablando de mi propia familia, hablando de mamá, ella también hacía algo muy similar. Papá todavía no es creyente, sin embargo ella pensaba: no le puedo contestar, no le puedo contestar, no le puedo contestar, me tengo que quedar callada, porque entonces, si no, ¿cuándo se va a convertir? Pero son cargas que llevan las personas dentro de sí mismas, porque por un lado yo no puedo, no lo disfruto, no soy feliz, no soy libre. Por el otro lado tampoco estoy dando un buen testimonio. Entonces doy un mal testimonio y además me estoy cargando y me estoy frustrando.
Pero la vida cristiana, al menos las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no tienen este principio. Es muy fácil conocer esas buenas obras. Si pudiera decirles, solo te podría decir: disfruta a Cristo, busca a Cristo. Cada que leas la Biblia y cada que ores, exalta a Cristo y encuéntralo, cada pasaje de la Escritura, y disfruta a Cristo. Es todo lo que te puedo decir. Entonces vas a amar al Padre. Y cuando tú estés en la presencia del Señor, vas a andar por la vida amando a tu prójimo. Claro que amar al prójimo es darle lo que el prójimo necesita. Le vas a dar el evangelio, pero no lo vas a forzar, no lo vas a obligar para que la persona te escuche. Ahora escúchame. No, tampoco es algo como algunos predicadores decían: tú tienes que disfrutar tanto a Cristo Jesús que cuando la gente te vea cómo lo disfrutas y se le antoje. Bueno, Cristo no es una manzana o un yogurt o un helado gigante como para que se te antoje. Tampoco es eso. Eso es antibíblico. Si tú quieres vivir de tal manera que a la gente se le antoje tu comunión con Cristo, te puedo decir que estás pecando de soberbia. No, tú tienes que disfrutar a Cristo porque Él es digno y Él te salvó para que lo disfrutes a Él y solamente a Él. Si las personas ven la luz de Cristo o no ven la luz de Cristo, eso es algo que ellos van a rendir cuentas, pero en tu corazón jamás debe de estar la carga de que por mi culpa o solamente porque no lo hago bien, las personas no se están convirtiendo. No es así. Jamás debe de ser así y jamás tiene que incrustarse esto en tu corazón. La manera en la que tú vas a entender las buenas obras es: ama a Cristo, entonces vas a amar al Padre, entonces vas a amar a tu prójimo y entonces vas a vivir disfrutando a Cristo en esta tierra. El resultado va a ser buenas obras. Buenas obras. Entonces las personas van a ver esas buenas obras y como Pedro lo escribe en su primera carta, tú estás disfrutando a Cristo y el día en el que Dios visite el corazón de una persona para que se convierta, va a recordar esas buenas obras y va a glorificar al Padre. Contaban la historia de esta señora anciana que en la calle los niños eran muy groseros, o era una calle de barrio, pero la señora era cristiana. Ella disfrutaba su relación con Cristo Jesús. Así que ella preparaba siempre unas galletitas calientitas y cantando himnos. Ella preparaba estas galletas y entonces ella no tenía nadie en su casa con quien compartirlas, pero ella disfrutaba a Cristo. Así que ella preparaba galletas. ¿Para quién? Para los niños de la calle. Y salía a la calle y con la bandeja les decía: niños, ¿quieren galletas? Y los niños obviamente se acercaban y tomaban una de estas galletas. Cuenta este testimonio una mujer que ya de edad se convirtió, pero cuando le hablaron de que la salvación es un regalo, completamente un regalo que no pagas y que es con buena actitud que el Padre te la da, a la mente de esta mujer vino el recuerdo de cuando yo era pequeña, en la calle donde yo vivía, había una señora muy sonriente, por cierto, que siempre salía con buena actitud y nos ofrecía unas galletas y eran gratis. Entonces, ahora recuerdo, esa señora era cristiana y estaba reflejando a Cristo, dando su vida en alegría por nosotros. Hermanos, lo que quiero que entiendan es que las buenas obras no tienen nada que ver con algo que tú te propones hacer. Es algo que el Padre produce en tu corazón en Cristo Jesús. Y tú ni siquiera te estás dando cuenta de lo que el Padre está produciendo y el testimonio que estás dejando como una estela, así como el cometa viaja y deja una estela en el universo. De la misma manera, tú estás viajando a la eternidad, pero mientras estás en este recorrido a la eternidad, estás dejando solamente una estela. Pero tú no puedes convertir a nadie ni salvar a nadie. Y por más buenas intenciones y por más buenas obras que tú te propongas hacer para convertir a las personas, absolutamente jamás vas a poder mover un solo corazón. Solo las obras del Señor son aquellas que pueden llegar a afectar un corazón. No tus planes, no tus intenciones, ni tus intentos de ganar a alguien para Cristo, sino solamente la gloria es del Señor. Así que lo que quiero que entendamos es que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y separado de Cristo, jamás van a haber buenas obras. ¿A
Aquí en Mateo 5:16, el Señor le está diciendo a los discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Pero esa luz es el reflejo de una manera de vivir. Si ustedes notan, antes de que el Señor dé esta enseñanza de la sal y de la luz, Él habló de las bienaventuranzas. Y dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y habló de otras características de estas personas: pobre, manso, misericordioso, puro de corazón. ¿Tú has conocido alguna vez a una persona así? Que sea pobre de espíritu, que sea manso o mansa esa persona, que sea pura de corazón, que sea misericordiosa, y aunque tú lo trates con la punta del pie, la persona siempre te responde con alegría, en amor, con paciencia. Eso no se ve muy a menudo hoy en día. Sin embargo, eso es precisamente el carácter que Dios va a producir en cada uno de nosotros. Y este carácter es precisamente en lo que va a llevar a obrar a cada uno de nosotros, y va a ser específicamente esa estela de luz que las personas van a poder ver de cada uno de nosotros. No para vanagloriarnos, sino el resultado va a ser que glorifiquen al Padre. Así que nuestras obras se van a quedar muy cortas en comparación de esas obras que ya preparó de antemano para que andemos en ellos. Quiero que entiendan algo. Esta enseñanza de la luz y de las buenas obras no es para todos. Eso quiero que quede claro. Hoy muchos de ustedes podrán escuchar la palabra o las palabras buenas obras, buenas obras, buenas obras, y ustedes ya podrán estar maquinando en sus cabezas: buenas obras, no decir groserías, no robar, no mentir, portarme bien, no hacerle daño a nadie. Esas no son buenas obras. Las buenas obras son solamente para los llamados, para los discípulos. Así que en Mateo 5:1 dijo el texto: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Voy a describir algunas personas que están allí en el monte. Algunos de los que están en el monte dejaron sus barcas y sus redes. Ellos no tenían un trabajo de hacer lunch, de hacer sándwiches. Ellos no tenían un trabajo en una empresa de petroquímicos, o no tenían un taller de torno, una carpintería, no eran abogados. Ellos no tenían nada de esto. Lo que ellos tenían era una barca y sus redes. Ellos pescaban, sacaban peces, los vendían, y con eso mantenían a su familia. Algunos de los que están en este monte oyendo la enseñanza del Señor Jesucristo ya dejaron sus barcas y sus redes. Puedo mencionar quizá que va a haber en este tipo de gente, los discípulos, hombres que tienen dinero, que tienen recursos, que no tienen barcas y redes, sino que ellos son publicanos y rameras también. Es decir, estos publicanos no los quería su propio pueblo. Aunque eran judíos, los judíos no los querían, sino que los rechazaban. ¿Por qué? Porque el imperio romano los había agarrado para cobrarle impuestos al pueblo judío, y el pueblo judío es el pueblo judío. Dice el pueblo judío: a mí nadie me manda, te voy a pagar solamente porque tienes más poder que yo, pero nadie me manda, que sepa que ahí te va, te estoy pagando los impuestos. Así que están pagando de mala gana, y el imperio romano contrata a gente judía para cobrar impuestos judíos, y el dinero judío es para los judíos, no para el imperio romano. Ellos tienen un celo patriótico, y un publicano es una persona rechazada. Pero bueno, ¿quién querría trabajar de publicano? Bueno, no me interesa mi pueblo, me interesa el dinero. Así que aunque me odies, tengo más dinero que tú. Es gente que en su interior es desechada, ni puede disfrutar su dinero, ni tampoco es amada por el pueblo. Entre esta multitud de discípulos que está allí en el monte, escuchando la enseñanza de que así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras, hay gente que ha dejado cosas, ha dejado su modo de vivir, aquello en lo que deposita su confianza. Sin embargo, cuando nosotros leemos los evangelios, el Señor Jesucristo va a descender del monte, va a ir a otras ciudades, a Galilea, a Capernaum, va a viajar a Decápolis, etcétera, etcétera. La multitud, en lugar de ir disminuyendo, va a ir acrecentándose. Mientras Jesucristo está sanando y haciendo milagros, cada vez más gente va a empezar a seguir al Señor Jesucristo. Así que cuando se llega a una gran multitud,
el Señor Jesucristo ve esta gran multitud como ovejas que no tienen pastor, y en una de estas hazañas el Señor Jesucristo hace un milagro. Los ve, eran cerca de 5,000 varones, sin contar a las mujeres y los niños. Así que el Señor le pide a los discípulos: aliméntenlos, denles de comer. ¿De dónde? Bueno, conocemos el milagro. El Señor multiplica 5 panes y 2 peces y hace un gran milagro donde Él alimentó. Cuando el Señor alimenta a toda esta multitud, Él se va, pero la gente lo empieza a seguir porque Jesús obviamente les da bonitas enseñanzas. No hay enfermedades, no hay llanto, no hay dolor, pero tampoco hay que trabajar. Cristo tiene el poder de multiplicar los panes y los peces para alimentarnos. Así que con todo gusto voy a seguirlo porque me siento seguro con Cristo Jesús. Acompáñenme a Juan capítulo 6, porque cuando Juan el Evangelista nos explica esta enseñanza en Juan capítulo 6, cuando Juan el Evangelista narra esta enseñanza, él narra algo que los demás evangelistas no narraron en la multiplicación. Juan va a tomar las palabras del Señor Jesucristo acerca de una enseñanza: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede tener vida en sí mismo. En Juan capítulo 6 lleva por título en el versículo 1, en algunas Biblias, alimentación de los 5,000. En el versículo 22 dice el texto: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Una gran multitud va a empezar a buscar a Jesucristo. Lo van a encontrar. El Señor Jesucristo en el mismo pasaje le va a decir a la gente: hey, ustedes me buscan porque les di de comer y tragaron. Eso es literalmente lo que el Señor Jesucristo les dice. Ustedes no me buscan porque confían en mí. Ustedes no creen en mí. Ustedes quieren lo que yo les doy. ¿Quieres estar enfermo? No. Así que ve con Jesús. ¿Quieres tener trabajo? Sí, pero donde trabaje poco y me paguen mucho. Entonces ve con ese Jesús de la prosperidad. Entonces, ¿quieres tú que el Señor te prospere y te provee en todo lo que tienes? Ve con Jesús, pero no trabajes. Así que esta gente ve en Jesucristo algo bueno para ellos, pero no ven lo bueno que es Jesucristo en sí mismo. El Señor Jesucristo va a dar una enseñanza, todo Juan capítulo 6, versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En un momento voy a profundizar la enseñanza, pero lo que quiero que entiendan es que los discípulos, después de oír la enseñanza, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si nosotros seguimos la historia en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué cosa es lo que Jesucristo enseñó de tal forma que los discípulos, que habían dejado sus barcas, sus redes, su mesa de publicano, dejaron sus oficios, dejaron sus tierras, dejaron sus casas, y tenían la esperanza de ser alimentados por Jesús, de me libré, ya nunca más voy a trabajar porque este hombre da panes y peces gratis? No, si me llego a enfermar no me tengo que preocupar porque aunque me quedara ciego, Jesucristo me puede dar la vista una vez más. ¿Qué enseñanza dio el Señor Jesucristo? De tal forma que las personas, aunque están dejando sanidad, dejando una vida sin trabajo, ¿qué enseñó Jesucristo de tal forma que no les importa dejar estas cosas? Te digo, tenían la vida asegurada. Me va a dar de comer, me va a sanar. Me siento seguro en su presencia. Pero algo enseñó Jesucristo de tal forma que los discípulos se sintieron ofendidos. Y cuando hablo de discípulos, hablo de gente que dejó barcas y redes, no de gente solo que lo está siguiendo por seguirlo. Se sintieron muy ofendidos.
muy ofendidos. Aquí es donde quiero que entendamos cómo podríamos descubrir esas buenas obras. ¿Por qué? Porque estas personas estaban confiando quizá en sus buenas obras. Ya dejé mis barcas, mis redes, ya lo he seguido por 1 año y medio. Debe de servir de algo. Pero Cristo enseña que esto no es suficiente. Así que al no ser suficiente, se enojan los discípulos y dicen, pues entonces quédate allí. El Señor Jesucristo le va a preguntar en el verso 67 a los 12. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, hoy vamos a tener una enseñanza que va a hacer un parteaguas, o tiene que hacer un parteaguas, entre mis obras superficiales, es decir, mi cristianismo light y superficial. ¿Qué es un cristianismo light y superficial? Bueno, ese cristianismo en el que, hermanos, todos vamos a evangelizar. Bueno, pues no sé nada, pero me voy a evangelizar. Y evangelizando, Dios ya está contento conmigo. No sé nada, pero dejo a mis hijos y me voy a servir al ministerio en la iglesia. No sé nada como madre, pero pues el pastor dijo que yo tengo que estar allí en la iglesia y voy a estar en la iglesia porque necesita servidoras en la iglesia para este evento y necesita gente, así que me tiene que ganar bonos en el cielo. Hoy nosotros tenemos que rechazar por completo esta mentalidad romana, católica, en el que las obras superficiales sirven de algo en el cielo. Esta mentalidad de indulgencias, en el que yo pago. Quizá como cristiano tú ya no pagas al pastor, aunque en muchas iglesias hoy en día todavía creen que al dar el diezmo o el dar la ofrenda ya están quedando bien con Dios. No, lo que quiero, hermanos, que hoy quede claro es que ninguna obra, absolutamente ninguna de tus obras, así ofrendes mucho dinero, así tú no faltes al evangelismo, así tú no faltes ningún domingo, así tú estés discipulándote toda la semana, ninguna de esas obras te sirve para agradar al Padre. Quítate esa mentalidad superficial de que tus obras, tu manera en la que tú crees que llevas el cristianismo, agrada al Padre. Absolutamente no, nada. Y hay cristianos que creen que por estudiar la Biblia, y conozco a muchos de ellos, creen que por estudiar y saber demasiado de la Biblia están agradando al Padre. No, lo único que agrada al Padre es lo que Él mismo ha hecho, porque es perfecto. Y lo que tú y yo hagamos y le ofrezcamos al Padre siempre va a estar hueco, mocho, incompleto, imperfecto. Hermanos, hoy quiero decirles que es mentira que lo que tú le des a Dios con todo tu corazón, pero mocho, le agrada al Padre. No es verdad. El Padre dice, sed perfectos como yo soy perfecto. El Padre también dice, sed santos como yo soy santos. Y nada que no sea santo y sea completamente perfecto va a poder agradarle a Él. Es decir, que, bueno, yo no voy el domingo a la predicación, pero a mí me dijeron que si lo hago de todo corazón, honestamente, sinceramente, de coraza, dicen algunos. Si yo se lo doy, le voy a mandar a Dios un sobrecito con dinero. Y Él va a estar contento porque Dios entiende lo que yo estoy haciendo. Te quiero decir que estás mal, porque Dios no va a aceptar las obras de nada. Así que el Señor Jesucristo enseñó esto y los discípulos se sintieron ofendidos. ¿Qué? ¿Mis barcas, mis redes? ¿Sabes contar? 365 días en un año he estado siguiéndote. Tú caminaste y yo caminé kilómetros, sudaste y yo sudé. Tú no comiste y yo tampoco comí. Yo estuve haciendo por 1 año y medio lo que tú estuviste haciendo y no cuenta para nada. Entonces se ofenden y lo abandonan y se van. Porque el Señor, mientras lo vas conociendo cada vez más, nunca va a relajar su enseñanza. Entre más lo conozcas, menos se te va a permitir. Y si no, el día que vayas a la presencia del Señor, si eres salvo y platiques con Moisés, pregúntale, oye Moisés, ¿cuántas veces tuviste que fallar en el desierto para no entrar a la tierra prometida? Una sola vez.
entre más santo te vuelves, entre más santo el Señor va santificando tu vida, menos se te va a permitir y más se te va a exigir, más. Así que, hermanos, va a ser una carga si no ponemos el buen fundamento. Yo tomé textos de que las mujeres deben de vestirse de buenas obras. Las viudas van a ser sostenidas por la iglesia siempre y cuando ellas hayan sido ricas en buenas obras. Los hombres que son ricos en cuanto económicamente hablando, sean ricos en buenas obras. Y también le va a hablar a los hombres que sean ricos en buenas obras y a los jóvenes que hagan buenas obras. O sea que a todos nosotros que decimos que creemos en Cristo Jesús, se nos van a demandar buenas obras. Pero si yo ahorita toco la enseñanza de las mujeres y comienzo a trazar el texto, algunas mujeres en sus cabezas van a comenzar a, no, pero es que ya cambió la época, pero es que esto, pero es que el otro, y van a comenzar a decir, hay excepciones. No, por eso quiero sembrar el fundamento de las buenas obras. Y ese fundamento lo voy a explicar en 3 puntos. El primero de ellos, lo que es el comer. Lo que es el comer. El segundo punto va a ser el permanecer. Y el tercer punto va a ser el autoexamen. Creo que estas 3 cosas nos van a ayudar a descubrir esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, en primer lugar, en Juan capítulo 6, versículo 53, ¿qué dijo el Señor Jesús que estos discípulos dijeron? Dura es esta palabra. Juan 6, 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo primero que quiero que entiendan, para poder descubrir estas buenas obras, y que cada uno de ustedes descanse de sus obras, aunque sean ya hijos del Señor, pueden estar obrando en la carne, y pueden estar cargados, pueden estar frustrados, pueden estar desamparados, perdidos o confundidos. Aún si tú eres ya hijo de Dios, tú puedes haber perdido tu gozo y tu libertad en Cristo, y ya puedes estar atado en el propio lazo de tus pecados. No, cristiano, tú fuiste llamado a ser libre. Es decir, si tú olvidaste lo que significa ser libre y tú conoces un grupo de pequeñitos entre 6 y 8 años que están jugando a los encantados, diles, ¿puedo jugar contigo? Para que recuerdes tu libertad. La vida cristiana es como jugar a los encantados. Toca a todos los que puedas tocar y corre y sigue corriendo. La vida cristiana es la libertad y la plenitud de Cristo. Pero jamás te vuelvas a atar al pecado, jamás dejes que te toquen. Entonces recordarás lo que es la libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué ya no corres la vida como antes corrías? ¿Por qué no vuelas y no disfrutas la libertad en Cristo como antes lo hacías? Porque ya te tocaron, estás petrificado. Entonces entiende el texto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero en el verso 53, el Señor Jesucristo les dijo, de cierto os digo, si no coméis mi carne, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en sí mismo. En el verso 51 dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Entendemos esto? La cual yo daré por la vida del mundo. Cristo le está diciendo, como ya lo dije anteriormente, Cristo le está diciendo a los que están oyendo que no va a morir de muerte natural. Cristo no va a morir de viejito. Cristo no va a morir en un hospital o en su cama. Cristo no va a morir ahí, sino que Cristo va a adelantar la muerte, o al menos lo que es natural para la muerte de un ser humano común y corriente, y va a ofrecer su carne. Hasta aquí nosotros podríamos entender, está bien que ofrezca su carne, pero lo que Él está diciendo como segundo es su sangre. Es decir, Cristo
va a ofrecerse en sacrificio vivo. Cristo no va a esperar a que pasen los años para morir, sino que Cristo se va a ofrecer voluntariamente como un sacrificio vivo al Padre y va a morir. Está adelantando, entre comillas, adelantando su muerte. Nuestro hermano John Piper cuenta una manera fácil de desperdiciar la vida y cuenta la historia de estas dos personas que leyó en el Reader Digest. Estas dos mujeres esta pareja, que adelanta su vida, su vida era trabajar, tuvo su abono para el retiro, su jubilación a edad temprana, es decir, se jubilaron a los 40 años. ¿Alguien se ha jubilado a los 40 años aquí? ¿Te imaginas que a tu año 41 tú ya estás jubilado? Ya tienes dinero, te van a estar pagando. ¿Ahora qué tienes con tanto tiempo libre? Lo que tienes, dice estas dos personas, lo que tenían era un yate, se fueron de vacaciones, coleccionaban conchas. Y lo que decía, esa es una manera de desperdiciar la vida. ¿Por qué causa? Y John Piper decía, ¿qué le vas a decir al Señor cuando mueras? Mira, Señor, mi colección de conchas. Pero esa es la manera en la que la gente piensa hoy en día. Es una manera muy triste, por no decir absurda del todo. Tú estás planeando tu vida, es decir, a los 20 ya acabé mi preparatoria, a los 24 ya acabé una licenciatura, una ingeniería, a los 28 yo ya tengo una buena carrera, entonces a los 35 ya tengo un buen lugar asegurado, y a los 40 yo ya planeé absolutamente todo esto para que por ahí de los 50 yo ya me lo tenga más relajado, a los 60 algo correcto. Y el Señor le dijo a este hombre que quería hacer sus graneros: necio, ¿que no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Así que lo que el Señor Jesucristo le enseña a estas personas es: muere, muere. Nada de lo que tú estás planeando, nada de lo que tú estás planeando tiene sentido para mí. Así que el Señor dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida. Es decir, si tú vas a comer la carne, te está invitando a que tú estés haciendo exactamente lo mismo. Nadie que planee su vida y la tenga para sí mismo va a poder Cristo ser su Señor. Lo decían los hermanos antiguos. Cristo nunca va a ser el Señor, Cristo nunca va a salvar a alguien que no puede ser su Señor. Es decir, Cristo no te va a salvar para no señorear tu vida. Y si tú eres una persona que recibes a Cristo para que tu vida siga igual, entonces no tienes vida en ti mismo. Porque Cristo salva a aquellos que mueren a su vida. Cristo no va a salvar a alguien que quiere a Cristo, pero no quiere dejar su vida. Y Él mismo lo explica. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. No sea que el remiendo tire y se haga peor la rotura. Tú no puedes ser una nueva criatura con tu vieja vida. No puedes ser un híbrido. No hay cristianos híbridos. No hay medio vida mundana y medio vida espiritual. Cristo está diciendo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida en sí mismo. Es decir, si tú no haces lo que yo estoy haciendo, si no te niegas a ti mismo y mueres como yo estoy muriendo, como me estoy ofreciendo en sacrificio, como estoy dejando completamente atrás esta vida, digo, porque hasta donde yo ¿recuerdan aquella anécdota de Rockefeller, este hombre millonario del siglo XIX? Le preguntaron a Rockefeller: señor Rockefeller, ¿usted qué quiere para su vida? Bueno, yo quiero $1 millón. Cuando él obtuvo su primer $1 millón, le preguntaron: señor Rockefeller, grandioso, es un joven grande en los negocios, petrolero y por cierto. ¿Y ahora qué quiere?, le preguntaron a Rockefeller. Quiero otro $1 millón. Y cada millón quería otro $1 millón y otro $1 millón. El día que él murió, se acercaron algunos de sus empleados y preguntaron:
¿Y cuánto hizo en su vida? Mucho dinero. ¿Y cuánto se llevó? Nada. ¿Cuánto dejó? Todo. Gastó toda su vida por algo que no se llevó. Así que lo más insensato es gastar toda tu vida en algo que no te vas a llevar. Y Cristo lo sabe. Si tú no te vas a llevar absolutamente nada, ¿por qué estar invirtiendo en tesoros en la tierra donde el ladrón va a venir y te lo va a robar? Hermanos, a veces me parece muy triste escuchar a algunos hermanos que dicen que son cristianos, pero no pueden dormir en la noche porque tienen tantas riquezas que tienen que contratar sus guardias de seguridad para no perderlo. Es a veces algo lamentable, porque el cristiano no puede vivir así. Y aunque no seas multimillonario, puede ser que lo único que tengas es tu celular que todavía ni siquiera acabas de pagar y no te atreves a subirte al camión porque tienes miedo de que se suban y te lo vayan a sacar de la bolsa. ¿Dónde está entonces tu vida? ¿Dónde está tu vida? Conocí a otro cristiano que traía uno de utilería y uno original, porque si se suben a saltar, saco el de utilería. Y se creían muy sabios. ¿Te das cuenta lo que está pasando en tu corazón? Ni siquiera llegas ni a los 1,000 pesos en tu bolsillo y ya tienes miedo. Tienes miedo de perder tu vida porque tu celular es tu vida. Eso es algo muy triste para cada uno de nosotros. Lo que Cristo está diciendo: adelanta tu muerte, no te vas a llevar nada, así que come mi carne y bebe mi sangre. El primer principio para descubrir esas buenas obras es que no las vas a descubrir hasta que en tu mente sigan tus obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Ya te viste a los 30 años con tu carrera? Y tú dirás: ya pasé los 30 años, yo estoy esperando los 30, los 40 para mi jubilación, ya me vi a mi jubilación. Pero siempre estás esperando un ciclo. Cristiano, tú no puedes estar viviendo en la incertidumbre de la economía y la devaluación, mucho menos qué va a pasar con el tratado de libre comercio. No puedes estar pensando en esas cosas. Tú como cristiano ya estás muerto. Y como cristiano muerto, a ti no te afectan esas cosas. ¿Alguna vez has visto una huelga de cadáveres? Jamás. Así que un cristiano que ha comido la carne y ha bebido la sangre, ya no tiene huelga, ya no le afecta ni el dólar, ni el Brexit, ni nada de esas cosas. No te afecta porque estás muerto. Primer principio entonces: comer. Dice Cristo: yo voy a dar mi carne. Y lo que te está invitando es a que tú mismo también des tu carne. Por supuesto que tú no vas a salvar a nadie, pero puedes adelantar tu muerte. Y una vez que tu muerte está en vida, ahora tú vas a poder ser guiado libremente por los rieles y las vías de las obras que el Señor preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Pero si tú vives y todavía tomas tu vida para ti, y todavía seleccionas la vida cristiana, esto sí, esto no, y como decía mi pastor, todavía deshojas la margarita, y todavía estás, ay sí, ay no, esto sí, esto no. Si todavía eres de los cristianos que le ponen peros al Señor, esto quiere decir que te vas a estar perdiendo de esas obras mucho tiempo. Hasta que no estés muerto, el Señor no va a obrar en tu vida. Aquí mismo en Juan, capítulo 12, el versículo 25. Ustedes dirán: ya decídase. Bueno, vamos al 24. Juan 12, 24. Procuro usar el día de hoy muchos versículos de Juan, porque nuestra lectura ya vamos en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Ahora que leamos Juan juntos, van a encontrar muchas cosas y quizá la enseñanza pueda ayudarles a entender algunos de estos pasajes. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Toma una semilla, de la que tú quieras, enséñasela a tu hijo y dile a tu hijo: si tomas tú una semilla, por ejemplo, de sandía, tómala y dile a tu hijo: hijo,
de esta semilla va a crecer una sandía. Y cierra tu mano. Y después déjalo allí, quizá sobre la mesa. O siempre tienes tu lugar donde dejas cosas que el niño no alcanza. Ponlas ahí. Y dile a tu niño, en un mes van a crecer sandías. Y déjalo allí, en la parte alta donde el niño no alcanza. Al mes te aseguro que el niño va a volver contigo y te va a decir, ¿dónde están las sandías? Y tú vas a tomar la semilla, la vas a bajar y vas a decirle, pues es que no la he sembrado. Pero dile ahora, es que no la he matado. Y nunca van a crecer sandías hasta que no la mate. ¿Cómo es que la vas a matar? Ah, espera, es que tenemos que enterrarla bajo tierra. Porque si no la ponemos bajo tierra, nunca va a dar fruto. Así de sencillo es tu vida y mi vida. Jamás vas a conocer las obras que Él preparó de antemano hasta que tú no adelantes tu muerte y mueras. Jamás. Por eso es necesario comer la carne. Imita a Cristo, ofrécete en sacrificio vivo. No sé si el Señor quiera que tú mueras crucificado como Él lo fue, pero sí te puedo decir que no todos han muerto crucificados, pero sí ha llamado a algunos al martirio. Quizá el Señor no te llame a ti al martirio, pero tú tienes que, te llame o no te llame al martirio, tú tienes que adelantar tu muerte. Algunos hermanos han muerto en el campo misionero, otros no. Otros el Señor les ha concedido, como al apóstol Juan, morir ya de una muerte natural de ancianos. Pero otros, como Pablo y Pedro, murieron martirizados. Pero estos tres discípulos, Pedro, Pablo y Juan, adelantaron su muerte. Y lo que vivieron el resto de sus vidas en la tierra, ya no lo vivieron para ellos. De tal forma que Pablo el apóstol dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora estoy viviendo con estas manitas, y la canción que le enseñamos a los pequeños, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis oídos al oír, cuidado mis manitas al tocar, porque Dios arriba está y Él todo lo verá. Cuidado mis manitas, cuidado mis ojitos, cuidado mis oídos. Yo sé que Pablo no cantaba esa canción, pero cuidaba sus ojos, cuidaba sus oídos, cuidaba sus pies, cuidaba sus manos. Él estaba muerto y lo que ahora vivía en la carne, lo vivía para el Hijo de Dios. Y esa es la doctrina que nos enseña en Romanos 6. Ya no usas tus miembros como instrumentos al pecado, sino ahora como instrumentos de justicia. Miembros, mano es un miembro, mano es otro miembro, pierna es otro miembro. Es decir, que lo que ahora te queda en esta vida, ya no lo vivo para mí, sino lo vivo para el Hijo de Dios. Oh Señor, haz de mi vida lo que tú quieras. Haz de mi vida lo que tú quieras. Pero tú le dirás eso al Señor y quizá vuelvas a tomar tu vida. Y cuando el Señor comience a guiarte y a pedirte cosas que son radicalmente ilógicas, como Ed Macaulay, oye, tu papá tiene un despacho, tu papá es rico, ¿cómo Dios te va a pedir que dejes a la mitad la carrera de leyes? Y dicen algunos cristianos, y me parece muy gracioso, Dios nunca hace cosas a medias. Así que si te metió a la carrera de leyes, Él va a querer que acabes la carrera de leyes y después entonces te va a decir, cuando ya tengas tu carrera, tu casa y todo, te va a pedir que te vayas al campo misionero. Platica con algunos misioneros. Digo, no modernos, por supuesto. Platica con estos hermanos. Platica con John Payton. Platica con Hudson Taylor. Platica en sus biografías con ellos. ¿Sabes lo que te van a decir ellos? Estás loco. O como Charles Studd, este hombre que heredó cientos de libras esterlinas y se casa y le dice a su esposa, esposa, yo no quiero ser como ese hombre rico que no pudo seguir al Señor por causa de sus riquezas. Yo voy a dejar mi mansión en Inglaterra, voy a dejar mi vida en Inglaterra y todo lo vamos a ofrendar y lo vamos a regalar porque yo quiero seguir al Señor. Charles Studd, siendo un hombre multimillonario, famoso en el cricket en Inglaterra, que fue ante la reina, reconocido, este hombre, tú puedes ver su mansión que abandona y puedes ver una chocita en el África donde él muere. Estaba loco. Y a estos se les llama locos por Jesús. Cosas que la gente te tildaría de un loco porque ellos sí hicieron lo que hicieron. Cuando él estuvo en China primero y después fue al África, él regresa a Inglaterra porque Charles Studd era inglés. Regresa a unas conferencias cristianas donde había un avivamiento cristiano.
Y él predica y dice: hermanos, hacen falta obreros en el campo misionero. ¿Quién va a ir? Y uno dijo: es que voy a pedirle permiso a mi papá. Sí, y quiero ver si le pides permiso a tu papá para pecar, para hacer esas cosas que haces escondidas. Y otro dijo: es que no siento el llamado del Señor. Es hasta que Él confirme el llamado. Sí, por eso mandó un hombre con este testimonio del África y China, para que a través de su boca Él te dijera: ¡vamos! Y tú dijiste: es que no creo que Dios me esté llamando porque todavía no he acabado el seminario. Y terminando el seminario me voy a preparar y me voy a ir al campo misionero. Uno puso un pretexto, el otro dijo: tengo bueyes que atender, y el otro dijo: tengo negocios que acabo de hacer, y no fueron. Así que Charles Todd escribió algo formidable que les recomiendo que lo lean. Lo pueden encontrar en el internet: soldados de chocolate. Ustedes son, y les dijo en ese escrito, ustedes son soldados de chocolate que se derriten ante la más mínima prueba. Soldados chocolates a la Balaam, que se derriten. Cuando ven los negocios de este mundo, ustedes se van tras esos negocios derretidos. Es algo formidable. Pero saben, hermanos, yo no te estoy diciendo que lo dejes todo ahorita. Lo único que te estoy diciendo es lo que el texto dice: muere a ti mismo. Muere a ti mismo. Es muy fácil comprometerte a un ministerio exteriormente. Es muy fácil querer ser alguien de la alabanza. Es muy fácil querer ser alguien en el servicio en la iglesia. Es muy fácil todas estas cosas. Pero no es fácil morir a ti mismo. Cuando te levantas en la mañana, tú sabes que estás muerto y no se va a hacer tu voluntad. Cuando te ofrecen un negocio en el que tú podrías ganar bastante dinero y tú dices: no me mando yo, déjame orar. ¿Sabes la cara del diablo cómo va a ser? Como en las caricaturas: se le va a caer la quijada. ¿Cómo? Te estoy ofreciendo toda esta riqueza y tú me estás contestando algo tan absurdo como: déjame orar para ver si es la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que te va a decir el diablo a través de ese representante? Es ahorita, porque si no lo haces ahora, se va a ir la oportunidad. Y si no lo haces ahora, entonces ya no va a haber más esa oportunidad. Asómate, quizá puedas ver los cuernos del diablo detrás de todo esto, porque Dios nunca hace nada apresurado. Así que entiende algo: para todo tú dices: no me mando yo, porque soy una persona muerta. No me mando a mí mismo, aunque yo quisiera, y aunque hay mejores cosas. ¡Ay, cómo me brillan los ojos! Ya me vi descansando allí en Acapulco. Pero no puedo, porque no es mi vida. No me mando yo. Y la gente te va a decir: estás mal, muy mal, has perdido la cordura. Gracias, Señor, porque estoy loco para este mundo, pero estoy cuerdo para ti. Aunque estas personas que están esperando y que están trabajando para su jubilación y para retirarse, y que le van a presentar su colección de conchas al Señor, se me hace más loco, mucho más loco. Así que acompáñenme a Juan capítulo 10, igual en el versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 18. El Señor Jesucristo lo dijo, son sus propias palabras: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es algo voluntario, ¿entienden? Esto es algo voluntario. El Señor dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre. Está diciéndonos que es algo voluntario. El Señor dijo: nadie me quita la vida. Nadie me está obligando. Yo la estoy poniendo de mí mismo. Es decir, que es algo consciente. A diferencia de las iglesias emocionales, a diferencia de esas iglesias donde te van a poner una canción muy locochona para que te emociones, hasta que repiten la frase 20 veces. 20 veces, sí Señor ven, ven Señor ven, ven. Y comenzaron a cantar y terminaron llorando, oh sí Señor ven. Y después de que bajaron las tonaditas y tienen las emociones de las personas: ¿quién quiere recibir a Jesús? Yo, pase al frente.
A diferencia de mover las emociones, el Señor Jesucristo jamás va a mover tus emociones. ¿Sabes lo que va a mover? Va a mover tu intelecto, como lo hizo con estos discípulos. Y al final de hablar a tu intelecto, al final de hablar a tu razonamiento, te va a decir: si no comes mi carne y bebes mi sangre, no puedes venir. Es decir, si no mueres ahora, entonces no puedes venir en pos de mí. Entonces los discípulos se detuvieron y dijeron: ¿sabes que no? Y el Señor lo va a decir en Lucas 14. ¿Quién de vosotros, qué rey de vosotros va a la guerra, no calcula primero? A ver, si el otro tiene 4,000 y yo tengo 200, ¿cómo le voy a hacer la guerra? Es algo ilógico. Y entonces mando una embajada de paz. Cristiano, ¿ya consideraste el costo de seguir a Cristo? El costo de seguir a Cristo no es congregarte los domingos. El costo de seguir a Cristo no es que me tengo que vestir bien y bonito. El costo de seguir a Cristo es, ya no voy a decir groserías, ese no es el costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo es que ya no vives para ti, sino que cedes tus derechos voluntariamente. Todos y cada uno de lo que tú crees que son tus derechos vas a decir: ya no son míos. Entonces va a ser muy fácil hablar con estas personas: es que mi esposo no se convierte, ¿cómo le hago para que se convierta? Repíteme lo que dijiste en cámara lenta. Es que mi esposo... ¡Alto ahí! ¿Dijiste que algo es tuyo? Porque era tu esposo, ya no es tu esposo. Ahora todo lo que tú creías que te pertenecía a ti lo acabas de ceder al Señor. Es el esposo que el Señor me deja tener en esta tierra para glorificarlo a Él. Pero ya no es mi esposo. Es que esa mujer no entiende, es mi mujer. No es tu mujer. Es la mujer que el Señor te permite tener en esta tierra para glorificarlo a Él. Es que mis hijos no me obedecen. No son tus hijos. Son los hijos que el Señor te permite tener aquí en la tierra para glorificarlo a Él. Es que en este trabajo no sé si qué va a pasar con mi trabajo. Ya no es tu trabajo. Es el trabajo que el Señor te permite tener por un tiempo. Y le decía a mi esposa ayer, van a venir vacaciones más adelante en abril. Qué bonito sería meterse a un trabajo por una semana. Te metes, y normalmente la gente se mete a un trabajo para sacar el pan diario. Qué bonito sería trabajar una semana, cantar, evangelizar a la gente incrédula, y al final que te pagan tu semanita, que a veces no te pagan, lo sé. Terminas diciéndole: bueno, yo solamente me metí a trabajar para hablarles de Cristo a todos ustedes, porque este trabajo no me va a mantener, obviamente. El Señor es el que me mantiene y ustedes van camino al infierno, pero hay una esperanza en Cristo Jesús. No se preocupe, jefe, si no me paga. Es más, el Señor ya me pagó. Él ya pagó todo en la cruz. Yo no me meto a este trabajo para que pueda subsistir. Creo que algunos de ustedes lo hacen, pero yo no lo hago. ¿Te imaginas la cara de esas personas? Sabiendo que tu confianza está en Cristo y Él es el que te provee. Sería formidable. Y es una obra a la que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Yo no dependo de mi trabajo. Yo dependo de aquel que es soberano y que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que en primer lugar, lo primero que debe de suceder en nuestras vidas es esto. Juan 6:38. El Señor espera de ti y de mí que lleguemos a decir estas palabras. Claro que tú no has descendido del cielo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esas palabras deben de salir de todo tu corazón delante del Señor, ante las personas. No voy a hacer mi voluntad, no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me salvó. Y ya no me mando a mí mismo. En segundo lugar, permanecer. Juan capítulo 6, versículo 56. El Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esta palabra permanecer
la va a repetir bastante esta idea, y aunque la Reina Valera no lo tradujo como permanecer, hay muchas palabras en donde habla permanecer, pero lo pueden encontrar en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, el versículo 4. Juan 15, 4. El Señor dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Notan la permanencia a qué es? La permanencia no es a portarte bien. La permanencia es en entender su amor. Así que el primer punto es: Cristo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. En Juan 15:13 Él va a decir: nadie tiene más grande amor que dar la vida por los amigos. Él lo está haciendo por amor. El hecho de que tú te niegues a ti mismo no es porque, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Hay muchos cristianos que hoy en día están siendo abnegados y no autoanegados. La abnegación es diferente a la autonegación, en el sentido en el que el abnegado es: ya no puedo hacerlo. Pues es la voluntad de Dios. Dios quiere que haga esto, pues ya que. Pero nunca hay un disfrute, nunca hay un placer. Es decir, ahora tengo que vivir aquí, pues es la voluntad de Dios. Ahora tengo que trabajar ahí, pues es la voluntad de Dios. Ahora ya no puedo hacer esto, pues que se la pasan sufriendo en su abnegación. Pero el texto dijo: el que no come mi carne, y Cristo está dando su vida por amor. Nadie tiene más grande amor que dar la vida por los amigos. Cristo ve a su pueblo con Él. Y en la última cena Él dijo: no voy a volver a celebrar esto, a tomar este jugo de uva, hasta que lo haga en el reino. ¿Con quién? Con ustedes, mis amigos. Para Cristo es algo formidable que Él esté esperando en regresar, poner todos los enemigos bajo sus pies. Pero a los que son sus amigos, estamos con Él disfrutando de la vida eterna. ¿Notas lo que es un amigo? ¿Tienes un amigo? Piensa en tu amigo. ¿Disfrutas de estar con tu amigo? No, amigos contados con los dedos. Muy bien, es pecado. Tienes que cambiar tu actitud. Porque si tus amigos son contados con los dedos, entonces ¿qué vida cristiana estás llevando? Porque el Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis amigos, si se aman los unos a los otros. Un pueblo celoso de buenas obras. Cada cristiano debería de ser tu amigo. Y en la iglesia jamás deberían de haber grupitos. Porque todos tenemos algo en común, que es Cristo. Absolutamente Cristo. Y mi mejor amigo es el que se sentó en la mesa enfrente de mí. Puedo platicar con él. ¿Cómo te fue? Muy bien. Ya comenzamos una amistad, tú y yo. Te mando un WhatsApp en la semana. Se levanta y se va de la mesa de contigo. No es así, hermanos. El texto dijo: permaneced en mi amor. Tienes que aprender a conocer el amor de Cristo Jesús, porque es lo único que no te va a dejar que tú estés abnegado, sino que cada cosa que te niegas en tu vida es por algo mejor en Cristo Jesús. Permanece en mí. Lo primero es: aprende a negarte. Pero no estés pensando como el mundo piensa. Ya no voy a poder hacer esto. Sino que siempre hay algo mejor en Cristo Jesús. Es la permanencia en su amor. Es lo segundo que tienes que llegar a ser. En Juan capítulo 6, versículo 40. Juan 6:40 dice el texto: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una seguridad entonces en cuanto a las obras. Si Él
hizo la voluntad del Padre y yo hago la voluntad del Padre a través de Cristo Jesús, entonces en el día en el que yo muera y mis obras sean juzgadas, esas obras son buenas obras por cuanto las ha hecho el Padre en mi vida, a través del Hijo. Eso no es heno, madera y hojarasca. Es plata, oro y piedras preciosas, porque ninguna obra que produzca el Hijo va a ser echada por tierra. Hay una gran seguridad de que voy a resucitar juntamente con Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 19. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Una perfecta unidad con el Padre. Así que no hay mayor seguridad que entender que si Cristo está vivo y Él iba a dar su vida, iba a resucitar, también nosotros, si morimos juntamente con Cristo, Romanos 6 de nuevo, vamos a andar en nueva vida por la vida de Cristo Jesús en nosotros. Es decir, tú estás muriendo, pero a la vez estás viviendo. El principio en la vida cristiana para descubrir estas buenas obras es morir para vivir. Mientras tú sigas parchando tu vida cristiana. Es decir, ¿qué es parchar tu vida cristiana? Es muy fácil identificar eso. Voy el domingo a ver qué cacho en la predicación, pero el resto de la semana yo no aplico nada en mi vida. Eso es parchar tu vida. Porque si tú estás muerto, toda la semana estás meditando la palabra. Y tú no vienes a la iglesia a ver qué cacho. Tú vienes a la iglesia para que Dios te confirme lo que Él ya está haciendo durante la semana. Él te lo confirma. Si tú vienes a la iglesia para ser alimentado solamente, entonces no estás muerto. Estás queriendo calmar tu conciencia. Estás queriendo solamente maquillar tu vida. El cristiano verdaderamente toda la semana está muerto, está buscando al Señor a través de su palabra, porque Él lo dijo: el que me ama mi palabra guardará. El que permanece en mi palabra, ¿cómo permanece? A través de mis mandamientos. ¿Cómo vas a permanecer en su amor? Conoces la palabra del Señor, la meditas de día y de noche, estás en ella de día y de noche. Solo así sabes que estás muerto. Solo así sabes que estás muerto. En Juan capítulo 5, versículo 30. Juan: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y la del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Una persona que está muerta repite esta frase: no puedo hacer nada yo por mí mismo. No puedo yo hacer nada. La pregunta es muy sencilla: ¿qué puedo hacer por mí mismo? Nada. Pero una persona que no está muerta dice: peccata minuta, ahorita en 2-3 minutos yo lo hago. Oh, tú no estás muerto. Oye, ¿y cómo le vamos a hacer? Tú no te preocupes, yo tengo estos amigos aquí y allá y vas a ver que fulanito lo vamos a conseguir y ya lo hicimos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás muerto? No, no estás muerto. Como niño en la escuela, ¿cómo vas a resolver esta operación? Fácil, yo ya me sé las tablas de multiplicar. Y repruebas tu examen. ¿Qué puedes hacer por ti mismo? Y Cristo lo dijo: porque separados de mí, nada puedes hacer. No está diciendo que tú puedes buscar a Dios en unas cosas y en otras no. Te está diciendo que absolutamente en nada de tu vida tú puedes hacerlo por ti mismo. Nada. Por eso los cristianos oramos todo el tiempo, y todo el tiempo estamos orando buscando la voluntad del Señor, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos, porque estamos muertos. Y la única voluntad que se va a hacer en nuestras vidas es la voluntad del Padre, porque estoy muerto. Él es el que dirige mis caminos y mis pasos. Y por último, el autoexamen. Juan capítulo 60 ahora yo. Juan capítulo 6, versículo 60. Ya le estoy agregando a la escritura.
Juan capítulo 6, versículo 60. Después de decir esto, quizá algunos de ustedes puedan decir como ellos. Juan 6:60, al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Espero que después de explicar esto hoy, ustedes puedan decir también con los discípulos, dura es esta palabra. Es dura, ¿cierto? Y algunos dicen, amén, amén. Pero es la realidad, hermanos. Es muy dura la palabra. Es básicamente imposible vivir la vida cristiana si estás vivo. Si tú quieres escoger y seleccionar y parchar tu vida y tomar de aquí aquello y el otro y de repente, es que no entiendo la voluntad de Dios para mi vida, es que estoy confundido, estoy confundida, dicen algunas, es que no entiendo a Dios, es que entre más leo más me confundo. Yo te voy a decir, tú estás pecando, ¿verdad? Es que no sé en qué. Yo te voy a observar y te voy a autoexaminar, porque el texto dijo que a unos sus pecados se les manifiestan ahorita y a otros después. Pero lo único que yo sé es que aquel que está muerto da fruto. ¡Puc, puc, puc! Oye, fulanito, ¿por qué todavía no se ven transformaciones en tu vida? ¿Por qué llevamos meses orando por esto y no pasa nada? ¿Vienes a la iglesia? ¿Estás leyendo? Sí, sí estás leyendo. Platicamos luego de lo mismo que estás leyendo. ¿Vienes a las reuniones de oración? No siempre, pero a veces vienes. Ya tienes trabajo, pero no veo un cambio en ti. O sea, sí hablamos Biblia, pero es algo frío, algo monótono. No veo como ese gozo, esa alegría de las cosas del Señor. No sé, pero algo, estoy seguro que hay algo. Les digo, hermanos, que ha sucedido miles de veces en mucha gente. El resultado es que las personas solo estaban haciendo todo eso por obras exteriores, pero su corazón todavía no había sido rendido a Cristo. No habían comido a Cristo, ni habían bebido la sangre de Cristo. Ellos querían ser cambiados. Obviamente, ¿a quién no le gusta no tener trabajo? ¿A quién no le gusta tener problemas? Entonces la gente busca a Cristo como estos primeros discípulos. No me gusta sentirme mal. ¿Por qué buscaste a Cristo? Es que me siento mal. Eso no es buscar a Cristo. ¿Por qué buscaste a Cristo? Es que oren por fulanito porque está enfermo, es un familiar cercano y por eso se acercan a Cristo. No, eso no es buscar a Cristo. Tú buscas a Cristo porque tú estás comiendo y bebiendo la sangre. Estás muriendo. Hermanos, con esto por eso dije que iba a ser un parteaguas. Un parteaguas en las cosas superficiales que la gente busca, pero no se da cuenta que está camino al infierno. Si no has comido la carne y no has bebido la sangre, no tienes vida, porque la única manera en la que puedes tener vida en ti mismo es comiendo la carne y bebiendo la sangre, es decir, muriendo ya, adelantando tu muerte. A Moisés se le dijo, sube al monte y ve la tierra prometida. Y entonces allí vas a morir. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sube al monte y muere ya. Haz cuentas con el Señor. Y dile, Señor, realmente yo no entiendo lo que es la vida cristiana, pero si el pastor dijo que no es solamente un buen trabajo, una buena familia, una buena casa y la familia se va a empezar a arreglar, ¿eso no es la vida cristiana? Al contrario, tú mueres a ti mismo y vas a tener persecución. Quizá te corran del trabajo. Quizá tu familia te abandone. Cristo no vino a traer paz, sino espada. Así que, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, el apóstol Pablo va a decir algo. 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tener un buen trabajo también un incrédulo lo tiene. Tener recursos un incrédulo lo tiene. Tener la familia unida un incrédulo lo tiene. Tener todas estas cosas exteriores y superficiales cualquier incrédulo lo puede tener.
Sócrates, el filósofo, decía de la muerte: cualquier buen soldado puede evitarla. Si tú necesitas recursos humanos en esta tierra y Dios te lo permite, tú no necesitas a Dios entonces. Conozco mucha gente que no tiene a Dios y tiene más recursos que nosotros. Y no tiene tantos problemas como nosotros los tenemos. Ellos no se preocupan porque pequé. Ellos no viven frustrados porque es que no estoy haciendo la voluntad del Señor. Ellos viven en su libertinaje. Pero te digo algo, nunca van a heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En Juan 6:64, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Pero yo te quiero decir algo. En Juan 8:31, Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ninguno de ustedes se puede engañar creyendo que cree. La única manera en la que tú sabes que crees es que te has negado a ti mismo. La clave para creer en Cristo Jesús es negarte a ti mismo. Ya no más mi vida jamás, sino ahora tú vas a vivir en mí y yo en ti, para que lo que resta en la carne lo viva en la fe del Hijo de Dios. Eso es comer la carne y beber la sangre. Ya no más mi vida, sino ahora doy paso a tu vida en mi vida, que se haga tu voluntad y no la mía. Dura es la palabra, y los discípulos lo abandonaron y dijeron: dura es esta palabra, y ya no siguieron a Cristo. Pero quienes de ustedes escuchen hoy y no han comido la carne y bebido la sangre, tienen que hacerlo. Entonces las buenas obras serán manifiestas. Mientras esto no suceda, tú podrás encomendarte a algún ministerio, comprometerte, hacer esto o aquello en las iglesias, y aquel día el Señor te va a decir: nunca te conocí, hacedor de maldad. Porque todo lo que no es creado en Cristo Jesús no son buenas obras. Todo lo que no es creado en Cristo Jesús son malas obras. Pero todo aquello que el Padre produce a través de Cristo en nuestras vidas es oro, plata y piedras preciosas. Cristianos, hay mucho que arreglar en nuestras vidas, por cuanto hemos decidido tantas cosas en nuestros caminos según nuestra sabiduría humana y nuestra experiencia. Pero no más, hermanos. Tenemos que autoexaminarnos. Tenemos que meditar. Realmente, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy obrando de la manera en la que estoy obrando? ¿Eres tú quien lo está produciendo en mi vida? ¿O soy yo quien hace tiempo dejé de temer tu nombre y comencé a hacer las cosas según mi voluntad, para regresar al buen camino de la obediencia? Y que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Santo, ayúdanos, Padre Celestial, a poder encontrar tus caminos, esas obras que ya preparaste de antemano para que andemos en ellas, esas obras que van a glorificar los hombres y que van a glorificarte a ti, Señor. No esas cosas en donde nosotros queremos trabajar y trabajar, obrar y obrar, y lo único que hacemos es cargarnos y hacer que otras personas se tropiecen en la fe. No, Señor, tus obras son buenas, son perfectas. Esas obras no nos cargan, sino que sencillamente van sucediendo según tu buena voluntad, y el resultado es que las personas te glorifican a ti. Padre Santo, no permitas que nosotros seamos insensatos en cuanto al obrar, creyendo que si nosotros hacemos esto o aquello, entonces las personas se van a convertir y te van a glorificar. Jamás, Señor. Somos demasiado finitos, demasiado mortales como para ver la eternidad, pero tus obras son eternas y solo tienen que ser descubiertas y reveladas. Ayúdanos a comprender esto, Señor, para que nosotros dejemos de lado una falsa abnegación y podamos comenzar a disfrutar tu amor, sabiendo que tú haces la obra a través de nosotros, en nosotros,
pero solamente es tu obra y nosotros no hacemos absolutamente nada. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a estar muertos, y cuando nuestra vida quiera volver en sí misma, cuando la carne quiera gobernar nuestros pensamientos y nuestras decisiones, ayúdanos, Señor, a permanecer en tu amor, sabiendo que lo que tú hiciste es grande y nosotros hemos de imitar tu sacrificio. Gracias, Padre Santo, por tu amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar.